Yo escribo siempre a través del asombro, ¿no? Escribo sobre lo que me asombra, sobre lo que me inquieta. Y esta historia surge de la inquietud al darme cuenta de que había ciertas preguntas que yo nunca hice a mi abuelo cuando vivía, ¿no? Que es algo que sucede muchas veces, ¿no? Que cuando la gente se ha ido nos damos cuenta de aquello que no les preguntamos o que no les dijimos. Y una pregunta que me empezó a surgir, que me empezó a brotar de dentro como una erupción, era que cómo era posible que se explicara en mi casa, y algunas anécdotas que se contaban de su tiempo en la banda de música, que mi abuelo hubiera tocado el saxofón, siendo él una persona pues, con muy pocos estudios, fue al colegio apenas 2 o 3 años, leía y escribía, pero no mucho más, y que sin embargo tocara un instrumento tan sofisticado como el saxofón. Y a partir de ahí, bueno, pues ese es un hilo, ¿no? El hilo del hacerte preguntas que nadie puede responder ya. Y buscando respuestas, pues encontré que en la banda de música de casetas, donde nació mi abuelo, donde nací yo, pues explicaban, con el motivo de un aniversario, haciendo repaso a su historia, que en el año 1930 llegó un clarinetista, se hizo cargo de la banda en esos años. Mi abuelo era de 1903, que tenía veintitantos años, y bueno, de alguna forma se debió encontrar con un montón de gente como mi abuelo, con muy pocos estudios, casi analfabetos, y sin embargo los convirtió en músicos. Y bueno, pues ese es el hilo del que fui estirando, buscando alguna documentación, pero al final sobre todo haciéndome grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo sería ese momento? Incluso cómo alguien, como mi abuelo, como la gente, los vecinos de mi abuelo, que eran gente del campo, de las fábricas, y cuando salían su única vida era ir a la taberna, de repente encuentran una nueva vida, ¿no? Que es la vida de la música, ¿no? Y cómo eso los transforma. Y bueno, pues ese es el hilo que me lleva a la vez a desplegar preguntas, y más preguntas, ¿no? Y entre ellas una gran pregunta también que recorre todo el libro, ¿no? Y es de qué está hecha la música, ¿no? Que es capaz, sin tener ni peso, ni sabor, ni color, ni olor, de cambiar las personas. La música yo creo que es el arte, ¿no? El arte con mayúsculas por delante de todos los demás, porque eh, es completamente abstracto, completamente intangible, completamente invisible, y sin embargo tiene un poder de penetración increíble. Borges decía que la literatura es un gran arte, pero necesita de la traducción, ¿no? Tú escribes en un idioma, te tienen que traducir. La música es un lenguaje completamente universal. Es decir, escuchamos unos tambores en África y estamos escuchando el latido, ¿no? que escuchábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Hay algo ahí que nos une, que nos mueve, que nos cose con el resto de la humanidad, ¿no? Y creo que es el arte más completo de todos, ¿no? Más profundo, ¿no? Que llega la música llega a lugares de la conciencia donde no llega nada. Y esto lo explican, ya no es que lo explique poéticamente, sino que los médicos, los neurólogos, los psiquiatras te lo explican, ¿no? Oliver Sacks, que me encanta, ¿no? Tiene un libro muy bonito, se llama Musicofilia, que habla de personas con problemas neurológicos que tienen alucinaciones musicales, y te explica, bueno, que él en su larga carrera de psiquiatra y neurólogo, los únicos tratamientos que realmente le han dado resultado con enfermos con Alzheimer profundo, con Parkinson profundo, han sido tratamientos con animales también, pero sobre todo con música. La música es capaz de sacar a gente que está en un estado completamente vegetativo, levantarla de su estado, levantarla de la silla y ponerla a cantar, ¿no? Y eso es algo completamente asombroso. Pues tiene una importancia crucial. Y ahora precisamente más que nunca, ¿no? Porque además ahora se produce como una especie de espejismo, ¿no? Esto lo explicaba muy bien Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Hay un momento en que dice, atibórrales de información y creerán que están pensando. Y ahora hay tal cantidad de ítems, de fogonazos de información, de pastillas de información o presunta información, bueno, hay una sensación como de relajación, ¿no? Ya lo sé todo y si no le preguntaré a Google, ¿no? Y corremos el riesgo, ¿no? de atrofiar, ¿no? Ese músculo que es el cerebro y la capacidad de pensar y reflexionar por nuestra cuenta. Y por eso es muy importante
el arte, ¿no? La profundidad que nos da en el arte a plantearnos las grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué hay más allá? ¿Qué no hay? Porque si no, con esa especie de embarullamiento de información en la que estamos envueltos, al final, que todo, bueno, pues responde obviamente pues, a un orden también económico, ¿no? Acabamos convirtiéndonos en consumidores, ¿no? Y lo que la cultura quiere es que seamos ciudadanos. Totalmente, tiene una capacidad de penetración muy superior. Y además es complementaria, es decir, la historia es muy importante, la labor del historiador que va a un archivo, vacía el archivo, nos da toda la información, todos los datos, eso es muy importante. Lo que sucede es que el historiador muchas veces, cuando nos cuenta una guerra, nos dice, nos habla de una batalla, nos dice el número de combatientes, cuántos tanques han participado, cuántos aviones, cuántas bombas han estallado, cuántos muertos, cuántas víctimas, nos da todas las cifras, todos los datos. Pero no nos dice, ¿y esos soldados tenían miedo? ¿Tenían frío? ¿Y la gente que los estaba esperando? ¿Qué sentían? ¿Cómo era su vacío? Todo eso no nos lo dice el historiador porque no está en el dato. Y ahí es donde la literatura tiene un papel importante, ¿no? En convertir esa frialdad del dato en historias de personas, porque entonces sí que nos afecta, ¿no? Porque nosotros no somos datos, no somos cifras en un libro, pero somos personas y tenemos seres queridos, ¿no? Y tenemos pérdidas y tenemos dudas y zozobras. Y entonces el mostrarnos todas esas zozobras, ¿no? y todas esas fragilidades nos hace entender mucho más, ¿no? La tragedia de una guerra, ¿no? Y creo que nos hace mucho más pacifistas, ¿no? Un relato, ¿no? Sobre el sufrimiento de una persona en la guerra que una gran enciclopedia sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces creo que la literatura tiene una labor muy importante, ¿no? Que no sustituye al historiador, pero que sí la complementa. Me gusta mucho las historias, la oralidad, ¿no? O sea, me gustan los abuelitos que cuentan historias, me gusta la historia de Barra de Bar, eso me interesa mucho, ¿no? Porque ahí hay algo que se transmite, ¿no? De una forma natural, de generación en generación, ¿no? Y sí, además allí, pues, en fin, allí se dice en Zaragoza ser muy rocero, ¿no? La gente es muy rocera, ¿no? Pues enseguida, ¿no? Entra en conversación y muy extrovertida y muy directa y muy de contar historias, ¿no? Y mi abuelo era de contar muchas historias, además unas historias que al principio parecían divertidas, eran como chascarrillos, y algunas historias de la banda de música, que algunas están en el libro, y que después cuando te parabas a pensar en ellas, no eran tan divertidas, porque también te mostraban una España dura, una España muy pobre, ¿no? Esos músicos de la banda que cuando los llevaban a tocar a un pueblo, pues allí no había dinero para hacer un gran convite, entonces lo repartían por las casas y que Dios reparta suerte, pues si en la casa era una casa pobre y lo que había para comer pues era sopa de nabos, pues esa era la gran comida de fiesta mayor, ¿no? Y bueno, y eso pues daba lugar a bromas, chascarrillos, pero también te dabas cuenta de que era una España con muchas dificultades. Vamos a ver, yo de lo último que he leído me ha gustado mucho un libro que se llama La caída del cielo, de David Copenagua, que es un chamán Yanomami, lo publica Capitán Swing. Eh, yo creo que no se había publicado nada directamente de la cosmovisión de los Yanomami de una forma tan directa, ¿no? Porque Copenagua es un hombre, él estuvo un tiempo conviviendo, digamos, con los blancos, estuvo hasta tentado, ¿no? Esa tentación del confort, de la vida materialista, pero al final se dio cuenta que todo aquello estaba vacío y regresó a su selva, ¿no? Y ahora es un gran luchador en favor de la defensa de la selva amazónica, en contra, pues ya lo sabemos, los mineros, los que quieren convertirla en pasto para el ganado. Y es un libro maravilloso sobre esa forma de ver el mundo que es distinta a la nuestra, pero a lo mejor no tan alejada, ¿no? Con esas creencias, con esa mirada hacia la naturaleza como realmente algo más que un terreno que pisar, ¿no? Para ellos la naturaleza es una casa en la que vivir. Es muy bonito el libro. Y pues siguiendo con recomendaciones, otro libro que me ha interesado mucho es el libro Delta de Gaby Martínez. Gaby Martínez, que se ha convertido un poco en el gran voceador de la literatura, ¿no? Esa
nature writing que dicen los ingleses, ¿no? Esa literatura naturaleza. Él se fue un año a vivir al delta del Ebro, un lugar pues en regresión. Ya vemos cómo tenemos las costas completamente pues, laminadas por el cambio climático y también por los cambios de usos que han hecho que los ríos, que antes aportaban un montón de sedimentos a las playas y a un lugar como el delta, con tal cantidad de presas que hemos hecho para hacer saltos de electricidad, los ríos llegan como agua de piscina. Y al final lo que se llega al temporal pues ya no lo recupera el río. Bueno, pues todo ese mundo del delta, un mundo también con sus luces y sus sombras, como son los mundos un poquito cerrados, esa isla de Buda, un lugar casi un poco misterioso. La verdad es que, bueno, es un libro además con cosas personales que Gaby va introduciendo. Es un libro que nos da una visión también del actual problema medioambiental, el cambio climático, desde una perspectiva muy personal. Son 100 años de la muerte de Kafka. La escritora checa, que lleva un montón de años afincada en Barcelona, Mónica Gustova, ha hecho un libro muy interesante sobre Milena Jesenska, el gran amor de Kafka, por qué no decirlo así. Las cartas a Milena son una historia de amor maravillosa. Y bueno, pues nos trae la figura de Milena, quizá aparte de esas cartas, una gran desconocida. Bueno, su relación tóxica con su matrimonio completamente fallido con Ernst Pollack, bueno, sus vivencias, Kafka, ¿no? Cómo conoce a Kafka, es maravilloso toda esa parte, y cómo ella, bueno, pues termina, un poco es una pequeña historia de Europa en los campos de exterminio. Así que está muy bien recuperar a Milena. Y también, bueno, pues como recomendación general, cualquier libro de Kafka. Es decir, Kafka no se parece a nada, es un género único. Bueno, ahora Metamorfosis hay que decir la transformación, pero es un librito pequeño que se lee fantástico, pero El castillo es completamente hipnótico. Es un libro realmente que tiene una cadencia y una música muy propia, muy personal, el proceso. Bueno, cualquier libro de Kafka es un acierto.